Buenos días a todos mis hermanos. Además de saludarle y de desear que estén pasando unos felices días de holidays, como se le dice aquí, días de fin de año, después de la Navidad. Les anuncio que hoy nos vamos a tener uno de nuestros habituales servicios en video que acostumbramos a tener todos los domingos, por la razón de que nos habíamos preparado para dar el servicio funeral a nuestra querida hermana amada, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, como ustedes conocen, el proceso en este país es muy diferente a nuestros países y se ha postergado hasta el fin de la semana que comienza. Y oportunamente estaremos informándoles a través de nuestros grupos de WhatsApp cuándo va a ser exactamente el día y la hora. Pero por lo pronto os estoy invitando a tener uno de nuestros videos cortos que hacíamos al principio, donde yo voy a compartir con ustedes una lectura en la palabra de Dios y vamos a hacer una breve reflexión sobre ella, solamente un breve comentario, sin entrar en una reflexión profunda. No vamos a tener las habituales canciones, pero vamos a tener un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas en el día de hoy y que valga para el resto de la semana si es posible. Los invito a que busquen en sus Biblias o a que me sigan escuchando la lectura que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, los versículos del 4 al 7. Es muy corta y vamos a estar solamente haciendo un breve comentario acerca de esta lectura. Gálatas capítulo 4, los versículos del 4 al 7. Voy a leerlo aquí en la Biblia Reina Valera del 60. Voy a usar una que tiene letras gigantes para facilitarme la lectura. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Pero antes de hacer el comentario de la Biblia, los invito a tener una oración. Padre bendito, te alabamos infinitamente, Señor, por este día precioso que tú nos regalas. Un día frío, pero que podemos encontrar calor en el seno de nuestros hogares, en el seno de nuestras familias, y podemos sentir tu calor, Señor, que es lo más importante en nuestros corazones. Gracias, Señor, por las manifestaciones de solidaridad que tu pueblo está dando ahora a aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Gracias, Señor, porque a pesar de las duras circunstancias que nos han acompañado durante todo este año, Señor Padre, tú has estado a nuestro lado guardándonos, Señor. Y te estamos pidiendo, Dios mío, que nunca te apartes de nosotros, que tú siempre estés a nuestro lado ahí, Señor, fiel a tu palabra, tal y como lo has prometido. Y en esta hora que nos disponemos, Señor, a reflexionar, a comentar esta breve lectura de tu palabra, te pedimos, Señor, que tú abres nuestros entendimientos, Señor, y que podamos recibir el profundo mensaje que hay contenido en esta pequeña lectura, Padre. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, mis hermanos, como dice la palabra de Dios, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que está refiriéndose precisamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero cuando dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, esto nos está dando una idea de que había un plan de Dios previsto y que eso tenía que ocurrir en algún momento. Y ese tiempo ya Dios lo tenía exactamente establecido en sus planes. Él envió a su Hijo. Fíjense que no dice Él creó a su Hijo o nació su Hijo. Sí, nació su Hijo en forma de un bebé, de una mujer, no, pero Él dice que envió a su Hijo, lo que quiere decir que Jesucristo no simplemente comenzó a existir en el momento de su nacimiento como hombre. Surgió el hombre donde Él se manifestó, donde Él se encarnó, pero Jesucristo existía, fue enviado por parte de Dios,
nacido de mujer y nacido bajo la ley judía. Entonces dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, él nació bajo la ley para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Pero aquí yo voy a interpretar la ley no solamente como la ley de Moisés, ¿no? Como la ley dada al pueblo judío, como decir la constitución del pueblo judío, sino lo voy a entender también como la ley del pecado. Él nació bajo la ley del pecado. Igual que todos nosotros que no hemos nacido bajo la ley judía, también nos atañe este pasaje, porque nosotros hemos nacido también bajo la ley del pecado. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y si sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo fue enviado también a nosotros, o es enviado también a nosotros los que aceptamos a su Hijo. A través de su Hijo, Dios nos reconcilia con Él mismo y nos adopta nuevamente como hijos, condición que se perdió con la caída del hombre en el pecado en el huerto del Edén. Pero la recuperamos a través de Jesucristo su Hijo. Y si somos sus hijos, entonces tenemos también el Espíritu de su Hijo. ¿Y cuál es el Espíritu de su Hijo? Pues el Espíritu Santo. Así que no es aquello de que unos cristianos tienen el Espíritu Santo y otros no. Si soy cristiano y he recibido a Jesucristo en mi corazón, soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, recibo el Espíritu del Hijo de Dios, que es Jesucristo. No nos confundamos, mis hermanos, porque hay veces que hay doctrinas falsas, enseñanzas que nos confunden y nos hacen creer que unos cristianos son superiores a otros espiritualmente, porque ellos sí tienen el Espíritu Santo y los otros no. Eso es falso. Aquí está bien claro. Si sois hijos, recibirán entonces el Espíritu de su Hijo. Lo envió a sus corazones, el cual clama, Abba Padre. Es decir, que nuestro propio espíritu clama a Dios, diciendo, Papa, Papito. En otro texto también dice que cómo hemos de orar, como conviene, ni siquiera nosotros lo sabemos. Sin embargo, el mismo espíritu que está dentro de nosotros, que habita en nosotros, clama por nosotros mismos con gemidos indecibles, sin nosotros saberlo, sin nosotros entender. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros clama a Dios por nosotros, porque Él conoce las verdaderas necesidades espirituales que nosotros sabemos, que nosotros tenemos. Dice que a veces nosotros pedimos y no sabemos ni siquiera lo que pedimos, o el Espíritu pide por nosotros y nosotros ni siquiera sabemos que el Espíritu pide por nosotros. Que cuando nosotros vayamos a hablar, que no nos preocupemos, porque Él pondrá palabras en nuestra boca. No necesitamos elaborar con nuestra mente, con nuestro pensamiento, muchas ideas preconcebidas, porque cuando eso sucede está hablando el hombre. Tenemos que dejar que Dios sea el que hable en nosotros, por nosotros a través de su Espíritu. Y dice, así que ya no eres esclavo. ¿De qué no somos esclavos? Dios a través de Jesucristo nos da su Espíritu Santo, nos adopta de nuevo como hijos, nos da el Espíritu de su Hijo y nos libera. ¿De qué nos libera? Bueno, a su pueblo judío lo liberaba de la ley. La ley era una esclavitud. Ellos estaban obligados a cumplir con una ley ritual que tenían que rigurosamente celebrar, cumplimentar todos los días del año. Y Jesucristo no abrogó la ley moral, la ley espiritual, pero sí abrogó la ley ritual. Ya no es necesario ir delante del sacerdote con un animalito, con una palomita, no hay que ir con un carnero, no hay que ir con un becerro, no hay que hacer un sacrificio de un animal, porque ya ese sacrificio fue hecho de una manera perfecta y completa en Jesucristo. Entonces nosotros somos nuestros propios sacerdotes. Nosotros somos los que vamos y nos presentamos delante de Dios a pedirle perdón por nuestras culpas, y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Él es quien presenta
nuestras peticiones, nuestro arrepentimiento delante de Dios, porque Él mismo fue el Cordero de sacrificio, Él mismo fue el sumo sacerdote quien se presentó delante del Padre en sacrificio. Ya no hay necesidad de un sumo sacerdote, ni de un sacerdote de menor categoría que el sumo sacerdote. No hace falta. Los cristianos tienen un sacerdocio universal sobre ellos mismos. El propio cristiano presenta sus propias culpas delante de Dios y no es necesario que medie un sacrificio porque ya ese sacrificio fue hecho. El único sacrificio que verdaderamente cumplimentaba los requisitos que eran necesarios para que nos pudieran limpiar de todo pecado. Todo lo que se hacía anteriormente al sacrificio de Cristo no era más que una costumbre ritual, era como un anuncio anticipado de lo que iba a ocurrir en Jesucristo. Ese es el verdadero sacrificio, que limpia de pecado a todo el mundo, tanto a los de la ley como a los que no son de la ley, tanto a los judíos como a los gentiles. Así que mi hermano, dice también la palabra de Dios, que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ahora somos también hermanos de Jesucristo nuestro Señor, porque somos hijos de Dios, al igual que Él es el Hijo de Dios. Y el heredero de un padre es su hijo. Bueno, pues si nosotros todos somos hijos del mismo padre, pues también somos herederos y coherederos con Jesucristo. Ese es el mensaje de su palabra en esta mañana. Que el Señor lo bendiga en nuestros corazones y que encuentre un nidito, un calorcito en medio de este frío invernal que estamos pasando ahora en nuestros corazones. Que la palabra de Dios siempre encuentre un lugar especial, el mejor lugar dentro de nosotros. Que Dios los bendiga grandemente y les pido que continúen orando y apoyando a nuestra querida familia de Felicito, de Amada, a todos esos parientes, a todos esos amigos, a todos esos hermanos, a esas hijas, a esas nietas, que los sigamos apoyando en todo momento, que ellos puedan sentir también el calor de sus hermanos que están a su lado en medio de esta situación tan difícil. Dios les bendiga grande y ricamente y nos despedimos hasta el próximo programa que hagamos. Ya se lo pondré en la red. Muchas bendiciones y feliz semana.